Bueno, por aquí hay dos personas, una que se está saludando, Silón Rojo y Tutuarique. Bueno, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la adaptación al cambio. Es un tema que hemos elegido porque justamente el cambio representa un reto para todos en el día a día. O sea, todos tenemos momentos que tenemos que salir de nuestra cotidianidad, que hay un factor nuevo, algo inesperado, que nos genera un reto y depende de nuestra capacidad de adaptación, vamos a poder generar respuestas que nos generen más bienestar o por el contrario, respuestas que nos generen más estrés y por lo tanto a largo plazo enfermedad física y o mental. Este tema, pues justamente no es nuevo, ya varios autores han desarrollado el tema de cómo la adaptación al cambio influye en la salud física y mental. Uno de ellos, justamente hoy me lo recordaba un colega, es Humberto Maturana, y bueno, el tema de la adaptación biológica, el tema de la homeostasis, el cómo podemos adaptarnos mejor a los cambios, qué tipo de adaptaciones hay o qué tipos de respuesta hay al cambio, cómo esto impacta en nuestra salud, todo eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Para los que ya se han ido conectando, pues pueden hacer preguntas en cualquier momento de la charla y, y bueno, yo creo que podemos ir comenzando, ¿te parece? De acuerdo, claro que sí. Entonces, bueno, va a presentar a Melissa, que es mi invitada hoy. Ella es psicóloga clínica y ha tenido su carrera principalmente desarrollada en torno a una psicología holística. Además, la ha integrado con la arte terapia, lo cual me encanta porque yo también tengo mucha conexión con el arte y pues el arte es una herramienta muy, muy grande para poder justamente trabajar esos procesos de adaptación al cambio, que quizás más tarde también lo vamos a mencionar. Entonces, bienvenida Melissa y gracias también por tu ayuda con la tecnología. No, pues yo te quiero agradecer mucho porque este es un espacio muy valioso que nos permite como compartir el conocimiento que nosotros tenemos y ponerlo al común de la gente. Entonces, como en palabras un poco más cotidianas podrían ser para que la gente pueda tener herramientas y ciertas adaptaciones o reflexionar sobre qué es lo que están haciendo ellos en este momento. Entonces, me parece genial, el tema es maravilloso. Así que muchas gracias. Gracias a ti por participar. Igual, algunas personas posiblemente no podrán conectarse en este momento. Tenemos en un momento pocos participantes, pero el live va a quedar guardado. Lo vamos a compartir en nuestros perfiles. De pronto le vamos a editar un poco como la parte introductoria. Pues estamos como esperando que se unan más, pero muchos van a poderlo verlo luego. Entonces también es como un espacio que va a quedar ahí disponible para que otros continúen participando y en cualquier momento puedan desde el chat hacer sus preguntas también a futuro. Bueno, entonces vamos a comenzar primero hablando sobre la adaptación. Vamos a hablar primero como de qué se trata este tema de la adaptación al cambio y qué tipos de respuesta hay a esa adaptación al cambio. No sé, Melissa, si quieres como comenzar un poco desde la parte de psicología, sobre el tema de la Pues, homeostasis, sobre el equilibrio mental y cómo respondemos al cambio. ok, empezamos definiendo el cambio como una situación que nos saca del equilibrio o nos saca de este permanente, pues como de algo normal y permanente en nuestra vida, ¿cierto? Entonces ahí llega la palabra homeostasis, que es el equilibrio como tal, y la homeostasis desde la psicología habla de la tendencia general de todo organismo al restablecimiento del equilibrio interno cada vez que éste está alterado, sea por un cambio. Entonces, en esta búsqueda del equilibrio, hablamos sobre la salud y hablamos sobre los procesos donde se tratan de mantener como
este mismo equilibrio recibiendo información pues como a través del medio o buscando mecanismos para afrontar ese cambio, para volver a nuestro equilibrio como tal. Exactamente. Y ese mismo término pues lo usamos a nivel general en las ciencias que estudian la biología, porque la homeostasis es algo que está implícito en todos los seres vivos, ¿no? Como esa búsqueda de equilibrio también en los ecosistemas. Y ese equilibrio, pues justamente mencionaba Melissa, se puede ver alterado por múltiples situaciones, por múltiples condiciones. Y todo el tiempo estamos expuestos a esas situaciones de cambio. Un ejemplo muy básico, ¿no? Tenemos una temperatura estable y de repente nos exponemos a un cambio de temperatura fuerte. ¿Qué hacemos? Entonces, tratamos de adaptarnos al cambio, nos ponemos una chaqueta, nos abrigamos y volvemos a encontrar un punto de equilibrio y de bienestar. Es algo muy básico, pero es para ejemplificar de qué se trata eso, de qué se trata ese, digamos, como cambio que podemos estar vivenciando en nuestro día a día y que hoy lo vamos a hablar desde una visión más desde la psicología y su relación con la salud física, que sería lo que es a nivel psicoemocional. Eh, entonces, justamente hablando de eso, de cómo podemos responder a una situación, a un cambio, vamos a hablar justamente de qué tipo de respuestas podemos tener, ¿no? Que son muy variables y también qué hace que una adaptación pueda ser más difícil que otra, ¿no? Qué tipo de situaciones, porque algo es más retador, porque a veces es más difícil adaptarnos a algo, para que también podamos reconocer desde ahí nuestras posibilidades, nuestro potencial y cómo también mejorar nuestra adaptación al cambio. Algo importante que mencionabas ahorita cuando hablabas sobre la homeostasis desde la parte médica, bueno, hiciste el ejemplo de cuando nos adaptamos a la temperatura, entonces que si hace frío, nos ponemos algo para, pues, como para apoyarnos y que no nos dé más frío, para organizar nuestra temperatura, y también si hace calor, nos quitamos algo. Entonces es como el mismo cuerpo y el mismo organismo y nosotros mismos estamos buscando qué ponemos o qué integramos a nuestra vida y qué también sacamos de nuestra vida para volver a este equilibrio. Eso es algo muy interesante. Sí, justamente el tener esa habilidad de poder reconocer qué cosas están de algún modo dificultando ese proceso de adaptación. Y desde ahí también, justamente cuando dices qué quitamos de nuestra vida, entonces es también como desde ese trabajo con el apego, ¿no? Como a veces hay cosas que tenemos que dejar y también con esa flexibilidad, ¿no? Esa capacidad de tener cierta adaptación en nuestros conceptos, en nuestras ideas, y si decimos, bueno, ya esta idea o este concepto que tengo ya no es útil, no me está permitiendo adaptarme o tener bienestar, entonces también cambiar el concepto o la idea. Entonces justamente ahí es donde vamos ahora a mencionar qué hace que un cambio sea difícil, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algunas situaciones de adaptación se puedan hacer más complicadas, que se conviertan en un tema ya más de, ya sea un síndrome de mala adaptación o un estrés crónico, o ansiedad o depresión, que es lo que hace que a veces no nos adaptemos adecuadamente a ciertas situaciones? Bueno, eso depende, primero que todo, de la versatilidad que la persona tenga, de la voluntad que tenga al cambio, de la actitud que ponga referente al cambio, pues obviamente a veces los cambios pueden ser muy incómodos, pero dependiendo de la actitud que nosotros pongamos, pues va a haber como esa voluntad de adaptar ciertas cosas, de, por ejemplo, quitar o poner ciertas cosas que necesitamos en nuestra vida para, pues, volver como este cambio, integrarlo a nuestro día a día. Entonces está como la autonomía personal, donde nos damos cuenta qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos para poder funcionar, para poder estar como acordes a este cambio, adaptarnos adecuadamente, esta versatilidad que es muy importante, la flexibilidad que nosotros podamos tener, pues
como frente a las situaciones que estén ocurriendo. También me es importante mencionar la parte del contexto. En el contexto, pues estamos constantemente permeados de mucha información. Entonces, ¿de qué nos estamos rodeando? ¿De qué personas nos estamos rodeando? Que nos puedan influenciar positivo o negativamente para tomar este cambio, para adaptarnos adecuadamente. Las mismas creencias que tenemos actualmente y con las que crecimos de niños en nuestra cultura y nuestras tradiciones. Esas son como las situaciones o como los aspectos que podrían dificultar como este tipo de afrontamiento al cambio. Y también el tipo de situación, porque hay situaciones que representan Totalmente. un mayor peligro, ya sea porque dentro de tu personalidad, dentro de tus principios o dentro de tu esencia, pues representes ciertas cosas como realmente peligrosas, una creación, o sea, tu interpretación de las cosas, o porque realmente haya un peligro para tu vida, ya sea porque estás en una situación de salud, por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad nueva, una enfermedad huérfana, una enfermedad que tiene un diagnóstico, perdón, un pronóstico que no es muy bueno según la medicina convencional. Entonces, esto hace que las personas puedan tener como una situación en la que digan, uy, mi vida se está poniendo en riesgo o mi integridad se está poniendo en riesgo. Y cuando esto sucede, pues la adaptación al cambio es aún más retadora. Justamente en el contexto de las enfermedades, pues una persona, un paciente que tiene un diagnóstico nuevo, específicamente cuando es un diagnóstico que implica un proceso crónico, tiene un gran cambio en su vida, tiene que hacer muchas adaptaciones. Por ejemplo, alguien a quien se le diagnostica una diabetes mellitus, entonces, bueno, tengo que cambiar la alimentación, tengo que cambiar en general mis hábitos, empezar a hacer actividad física, tengo que ser más consciente de mi cuerpo, de lo que consumo, de cómo lo como. Empieza también a haber unos controles regulares, a tomar unos medicamentos. Entonces hay una serie de cambios en su vida que si la persona los toma de la mejor forma posible, se adapta a ello, empieza a hacerlo mejor en su día a día, pues bueno, va a tener un diagnóstico nuevo, pero va a manejar ese diagnóstico con equilibrio, con un nuevo balance, ¿no? Va a encontrar otra vez la homeostasis dentro de ese cambio. Pero si por el contrario la persona pone resistencia y no acepta ese proceso, no quiere hacer cambios o los ve como un enemigo, el cambio lo ve como un enemigo, como no, es que esto me gusta mucho comerlo, ¿cómo lo voy a dejar? O este estilo de vida, estoy apegado a él, me gusta este estilo de vida, no lo puedo cambiar. Entonces lo que va a hacer es entrar en un conflicto y no va a haber una adecuada adaptación. Entonces eso digamos que también depende mucho de uno, cuál es el reto, o sea, qué es lo que está generando ese cambio, cuando es algo que está poniendo en peligro tu integridad o tu vida, es un reto mayor. Y segundo, lo que tú mencionas, Melissa, ¿no? Todos esos factores que pueden ser factores ya sean protectores o factores de riesgo, que están asociados con el contexto, con las creencias, con el apoyo familiar, con cómo también está formada la personalidad. Entonces hay muchos factores que influyen en cómo nos adaptamos. Y justamente ahora quiero que hablemos de cuál es esa adaptación ideal, ¿no? Como qué es lo que hace que podamos considerar como que, bueno, herramientas o puntos que nos ayudan como a hacer una adaptación al cambio que nos permitan estar en ese equilibrio y en esa homeostasis independiente de la situación que vivamos. Bueno, todos estos ejemplos que tú pusiste sobre, por ejemplo, las enfermedades, cuando una persona es diagnosticada y tiene que adaptarse a sus nuevas, como a sus nuevas medicaciones, a sus nuevos hábitos, dejar ciertas cosas, no dejar ciertas cosas. Entonces, ¿qué hace ahí? Los ajustes creativos. Desde la parte de la psicología, los ajustes creativos son muy importantes para que la persona como pueda tomarse este nuevo cambio. Entonces, ¿qué sería un escenario ideal? La
actitud de la persona, pues como una persona completamente abierta, dispuesta a escuchar, a entender que va a pasar por un cambio, necesita hacer nuevos ajustes en su vida, pero entonces está como proactiva y está receptiva a empezar a ajustar lo que tenga que ajustar. Entonces, herramientas y escenarios como ideales podrían ser el apoyo de su familia a su alrededor o personas que están pasando por este mismo cambio. Entonces, empezar como, ok, bueno, a este grupo de personas, por ejemplo, pacientes, los pacientes tuyos con una enfermedad como el cáncer. Hay muchos grupos desde la parte médica que encuentran desde la psicología este acompañamiento grupal en las enfermedades que se tengan. Entonces, vamos a hablar con personas que ya han pasado por este tipo de adaptación, este tipo de cambio, este tipo de como, bueno, estas, todo lo que implican estos nuevos cambios, todo lo que implican estos nuevos diagnósticos, entonces, ¿cómo podemos mantener como nuestras defensas altas? ¿Cómo podemos protegernos contra una recaída? ¿O qué estamos sintiendo? ¿Si es normal o no es normal? Entonces, en un grupo, en un apoyo grupal vas a encontrar como toda esta información que es nueva para ti, pero muchas personas ya han pasado por ella. Entonces, ¿qué otro tipo de herramientas podemos encontrar y qué escenarios ideales podemos buscar? Para mí la versatilidad y la flexibilidad que tenga la persona al escuchar, al encontrar nuevas formas de resolver las situaciones, porque tenemos muchas respuestas y muchos mecanismos de defensa, como tú lo decías. Desde la psicología pueden ser más o menos 20, y unas de las respuestas podría ser la negación, la ansiedad, la indefensión que podemos encontrar, pero otro tipo de respuestas podrían ser como desde la psicología hablan desde la sublimación, y es poner pensamientos y situaciones o cosas como emociones que no podemos manejar desde, pues, y ponerlas como en el arte, en la escritura, buscando como herramientas para poder manejar esas emociones que se están generando ahí, porque en todo cambio genera una emoción que tenemos que empezar a manejar. ¿Qué más herramientas puedes encontrar tú? Bueno, primero quisiera agregar, por ejemplo, a eso que mencionas de la sublimación, una herramienta que también muchas personas utilizan y es lo espiritual, ¿no? Como a través de la espiritualidad también encuentran una forma de afrontar el conflicto, de afrontar la dificultad y realmente es una herramienta muy poderosa. Incluso justamente yo te mencionaba antes, cuando estábamos hablando antes del live, que yo tengo un paciente con diabetes mellitus y él me contaba cómo cuando empezó con el diagnóstico especialmente, como que no había mucha negación, ¿no? Él no aceptaba mucho, tuvo muchas dificultades porque tuvo que comenzar a usar insulina, no aceptaba mucho como ese cambio en su vida a partir del diagnóstico, entonces entró en conflicto con la enfermedad, con el proceso que tenía que llevar para manejar su nuevo diagnóstico. Y entonces a partir de ahí empezó a generar emociones, empezó a tener rabia, tenía rabia consigo, tenía rabia con los demás, tenía rabia con respecto a los médicos. Y él me decía que él empezó a observar cómo cuando estaba con más emociones fuertes, intensas, cuando por ejemplo tenía esa rabia, esa frustración, se descompensaba. Entonces él empezó a darse cuenta que más allá, o sea, que obviamente los medicamentos eran muy importantes, la alimentación, la actividad física, pero que más allá de eso, también las emociones estaban teniendo una gran influencia en cómo respondía su cuerpo. Y al empezar a observar eso, empezó a decir, bueno, claro, aquí también hay algo, yo estoy teniendo una reacción que no se está adaptando bien a la enfermedad, estoy empeorando las cosas. Entonces empezó a darse cuenta
y afrontar la situación de diferentes formas. Pues tú ya mencionabas los grupos de apoyo, que son muy importantes, el poder decir, bueno, estoy en un grupo donde hay otras personas que han vivido el proceso, que me van a enseñar, que me van a dar una guía para poder facilitar este nuevo diagnóstico. También está esa posibilidad de usar la parte de la familia, el apoyo de la familia, es incorporarlos en el proceso, decirles, bueno, tengo este diagnóstico, necesito hacer estos cambios en mi alimentación, necesito animarme a hacer ejercicio y tratar de que ellos participen de eso, ¿no? Sin presionar, sin hacerlo de un modo que se vuelva estresante, sino más de una forma creativa, como tú lo mencionas, y me gusta mucho la palabra que has usado, la creatividad, ¿no? Porque esa posibilidad de crear algo a partir del cambio es la que nos hace libres, porque todos estamos expuestos constantemente a situaciones que nos retan, o sea, la vida no es un plano en el que no sucede nada, todos los días hay cosas nuevas y no tenemos nada garantizado, incluso todos lo vivimos durante el COVID, ¿no? Todos teníamos muchos planes, muchas ideas de hacer cosas durante ese año y de repente todo cambió. Y ese fue un ejemplo grande de cómo nada está garantizado. Entonces, si uno empieza a ser una víctima de las circunstancias y no se hace creativo, lo que hace es sufrir, porque todo el tiempo vas a ver situaciones que, yo planeaba esto, pero no me funcionó. O yo quería que mi día fuera así, pero mira, justamente pasó esto. Entonces, la idea es poder decir, bueno, soy creativo, tomo la responsabilidad de tener una cierta distancia frente al conflicto o al cambio. Verlo con distancia ayuda mucho porque eso también te ayuda como a no estar inmerso en la emoción, sino observar. Y para esa observación, otra herramienta muy importante es practicar meditación o mindfulness, porque al practicar este mindfulness, que es el estar presente, la atención plena, eso nos ayuda a poder observar con más calma esos cambios que se dan en nuestro día a día y a poder desde la observación crear una nueva situación y en lugar de ponernos como víctimas, ponernos como actores. Y ese es el cambio que tenemos que crear. Y eso es lo que tratamos de hacer desde la psicología, desde la medicina psicosomática, ¿no? Cómo acompañamos a los pacientes también cuando de algún modo necesitan un apoyo, porque esa es otra de las herramientas, ¿no? El apoyo profesional, el apoyo de psicólogas como tú, de médicos como o un equipo en general, ¿no? Un equipo de médicos, psicólogos, fisioterapeutas, deportólogos, en fin, depende del paciente, de su diagnóstico o de la situación de la persona, porque no solamente hablamos en el contexto de una enfermedad, también hay situaciones que no son enfermedad, que son realmente retadoras y que implican un proceso grande de cambio, la pérdida de un familiar, de alguien que amamos mucho, de un trabajo. Hay muchas situaciones en nuestro día a día que generan una situación de cambio y que además verla desde el punto de vista de que es un aprendizaje, de que es una oportunidad para aprender, para evolucionar, también nos va a ayudar mucho. Esa es otra herramienta más, la perspectiva, ¿no? En lugar de verlo como una amenaza, cambiarlo, girarlo y decir, bueno, sí, no va a ser exactamente como lo esperaba, pero giro la moneda y lo veo como una oportunidad para aprender. O sea, ya no estoy haciendo las cosas tal y como las hacía antes, tengo que generar un cambio en mi patrón, pero ese cambio en mi patrón me va a permitir aprender nuevas habilidades, desarrollar nuevas capacidades. Algo muy importante que quiero resaltar ahí de lo que decías era desde la parte de la meditación y la observación. Pues, hay muchas personas que no logran ese estado de meditación, pero hay algo muy básico que nosotros tenemos y hacemos día a día, solo que no lo hacemos consciente, y es la respiración. Cómo nosotros a través de nuestra respiración logramos calmar como nuestros pensamientos, enfocarnos en nuestra respiración para que no hayan pensamientos intrusivos y entonces ese ajuste creativo, en vez de ser algo positivo o algo que busca soluciones, empieza a buscar como estos terrores. Entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces, ¿y si esto, y si lo otro, y si lo demás allá? No, desde la respiración podemos llegar a un estado de tranquilidad y para las personas que no
han logrado la maestría de la meditación, pero logramos desde lo más básico separar la situación, o sea, separarnos de la situación para poder encontrar caminos y formas de lidiar con esto. Bueno, entonces, está esta situación. Otro de los ejemplos más, pues que más se ve hoy en día es cuando una persona tiene que moverse de su lugar, de su casa o algo así, se va para otro país diferente o se le cambian los planes o cosas así. Entonces, ¿de qué manera nosotros bajamos la situación y en vez de hacerla negativa, buscamos posibilidades para aprender, oportunidades para que sea nuestra nueva realidad, una realidad que nos guste, que nos agrade y nos aporte? Entonces, desde ese manejo de la parte de la emoción, desde la parte corporal, eso nos ayuda muchísimo, el contacto con nosotros mismos. Otra de las herramientas, no sé qué tan naturalistas sean o qué tanto les guste la naturaleza, pero el contacto con los elementos, por ejemplo, ir a nadar, ir a caminar en la naturaleza, no sé, un momento de silencio en la mañana mientras todo el mundo está dormido, solamente ver el amanecer y escuchar los pájaros cómo comienzan su día, son formas de tranquilizar la mente y como bajar su emoción. Bueno, por acá Dani, director, dice que qué buena información. Bueno, muchas gracias. Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat. La idea es aprovechar este espacio también para interactuar, para que entre todos construyamos algo que pueda ser muy útil para muchos, porque ahorita hay pocos conectados, pero este live va a quedar guardado para que otros puedan ver y nutrirse de la información. Y lo principal de esto, de lo que estamos haciendo, es a través de la educación prevenir, porque justamente el podernos dar cuenta de estos temas, de evaluar, de ser conscientes de qué forma nos estamos adaptando en nuestro día a día a las situaciones, van a ayudar a que podamos tener un estado de salud real, ¿no? Que ya sabemos que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, se trata también de cómo nos sentimos, de cómo tenemos esa sensación de bienestar y de equilibrio. Aparte de esto, es muy importante señalar que cuando no hacemos una buena adaptación al cambio, empezamos a generar, como mencionábamos un poco antes, sensaciones de ansiedad, estrés crónico, depresión, emociones que se pueden convertir en una enfermedad física y o mental. Por ejemplo, el estrés crónico puede generar estados inflamatorios que se asocian con múltiples enfermedades, y muchas veces no nos damos cuenta en este afán porque nuestro mundo va muy rápido y cada vez nos exige más conocimiento, actuar más rápidamente, responder mensajes, en fin. Entonces todo este afán a veces no nos permite detenernos, poner como ese pare, concentrarnos, como nos decía Melissa, en la respiración, poner como cierta distancia y al observar decir, wow, quizás estoy no adaptándome adecuadamente, no estoy en equilibrio, no estoy en homeostasis, estoy continuamente de un estrés a otro, de una rabia a otra, ansioso, ansiosa. Y justamente una de las cosas que quiero mencionar con respecto a ello es que esa ansiedad, por ejemplo, para mencionar una de esas tantas respuestas, surge cuando en lugar de estar aquí y ahora buscando una solución o buscando cómo crear algo para poder crear otra vez ese balance y ese equilibrio, estamos pensando en el futuro, ¿no? Pensando en ¿y qué pasará mañana? ¿Y si esto no cambia? ¿Y si sigo sin trabajo? ¿O si esta enfermedad se empeora? ¿O si los doctores no encuentran una forma de ayudarme? ¿O si mi pareja definitivamente no vuelve? Entonces empezamos a crear un montón de ideas que ni siquiera han sucedido, o sea, son cosas que estamos creando, Escenarios. escenarios, exacto, y estamos agrandando la situación y luego entonces, como no estamos tanto en el futuro, generamos esa ansiedad y no estamos siendo creativos con lo que está aquí y ahora. O por el contrario, puede suceder que estemos en el pasado, que estemos pensando, ah, pero es que antes era mejor, mira cómo era de bueno cuando tenía este trabajo, cómo era de bueno cuando estaba con esta persona, o cuando vivía en este lugar o en este país. Entonces nos quedamos ahí, en el pasado, y lo que pasa es que generamos nostalgia y esa nostalgia se puede convertir en depresión. Entonces, lo que estamos mirando es que si estamos en el pasado o en el futuro, ya estamos generando un desequilibrio.
porque es solamente en el aquí y en el ahora donde podemos actuar, donde podemos realmente decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hago. Mañana no sabemos qué va a suceder, no sabemos qué vamos a poder hacer, y ayer ya sucedió. Entonces, por eso, el entrenar con mindfulness, que es estar presente aquí y ahora, es una herramienta muy útil, y yo la insisto y la seguiré insistiendo y seguiré hablando de ella siempre como pueda, porque yo incluso la practico ya hace varios años y me ha servido muchísimo. O sea, realmente mmm, yo diría que una vida feliz, o sea, que realmente estar feliz, que estar alegre, que estar satisfecho, no depende para nada de que tengas muchas cosas, de que tengas muchos estudios, que tengas mucho dinero, que tengas una casa enorme, en absoluto. La felicidad depende en gran medida de cómo estamos con nosotros mismos, de ese estado de equilibrio interior. Obviamente las cosas externas influyen, pero cuando tenemos un estado interior de paz, de tranquilidad, es mucho más fácil poder responder mejor a esos retos del día a día. Y justamente me gustaría que Melissa, pues, porque justamente Melissa tuvo o ha tenido retos de cambio, porque ya ha vivido por fuera del país, yo también, y también es bonito que desde el ejemplo, pues también miren esto, ¿no? Pues vamos a compartir un poco de nuestras experiencias, porque justamente nosotras hemos usado nuestros conocimientos en psicología, en psicosomática y en meditación para situaciones que han representado un cambio grande estando lejos del país. Entonces, no sé, Melissa, si quieras compartir algo, si no, no hay problema. Bueno, sí, está bien. Antes de compartir mi experiencia o qué cosas he utilizado yo, me gustaría hacer una puntuación a lo que estabas hablando sobre el vivir en el futuro y el vivir en el pasado. Cuando no estamos en el aquí y en el ahora, lo que sucede es que empezamos a rechazar nuestro presente. Y nuestro presente es tan hermoso y tiene tantas cosas con que agradecerse. Entonces, desde el agradecimiento también podemos volver a este presente. Podemos volver a vivir y disfrutar, observar de lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora, que tal vez no sea lo que tuvimos anteriormente, puede que sea mejor si lo observamos de una manera diferente. Y bueno, a ver, sí he vivido fuera del país y ciertas, pues claro, son cambios diferentes, diferente cultura, adaptarse a situaciones diferentes lejos de casa, lejos de nuestro núcleo familiar o de nuestros mejores amigos o de nuestras parejas, adaptarnos a una nueva realidad, diferente comida, cosas así. Entonces, ciertas cosas que a mí me encanta hacer para sentirme parte del lugar, parte de mi nueva realidad es comenzar a ver lo más hermoso. O sea, ¿qué es lo que más me gusta de ese lugar? Entonces, no sé, porque es un lugar nuevo. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a recorrer, empiezo a conocer nuevas personas que vivan allá. Por ejemplo, me gusta mucho usar una táctica hay muchos grupos en Facebook que dicen latinos en tal ciudad o colombianos en tal ciudad. Entonces, son personas, como ya lo mencionaba anteriormente, en los grupos de apoyo, en los hospitales, también son personas que vienen a hacer apoyo en otras culturas, ¿cierto? Entonces, son personas que ya han pasado por el mismo proceso, que conocen la zona, que conocen cómo se manejan las cosas, porque pues venimos de una cultura diferente a otra, entonces vamos a adaptarnos. Lo principal es empezar a conocer dónde estamos, empezar a conocer qué hay allí para nosotros, empezar como a movernos y realmente movernos, hacer ese ejercicio de, ok, vamos a crear energía en este lugar, vamos a empezar a habitar los espacios de este lugar y explorar qué tiene de nuevo lugar para vos, explorar muchas cosas que vos no sabes, estar abierto y dispuesto con esa voluntad y esa versatilidad de la que hablaba anteriormente, como, ok, esta es mi nueva realidad, ¿qué hay aquí para mí?
¿Cómo te has adaptado tú? ¿Qué has visto? ¿Qué has logrado? ¿Cuáles herramientas has tenido como para adaptarte a esos nuevos países? Bueno, yo en especial tuve una experiencia que fue muy retadora y es que durante, pues justamente cuando empezó la pandemia, yo estaba por fuera del país, pero no tenía planeado quedarme tanto tiempo, o sea, estaba haciendo un viaje y bueno, estaba en Asia y luego fui un rato a Europa y pensaba quedarme unos mesecitos, pero no habían vuelos para regresar. Entonces como que sí o sí me tenía que quedar y fue algo muy inesperado, pero realmente empecé muy rápidamente a ver todas las ventajas que tenía de estar allí, o sea, en lugar de concentrarme en las desventajas, en que obviamente estaba lejos de mi familia, en que no podía venir a atender mi consultorio, bueno, diferentes situaciones, empecé a concentrarme en todas las cosas positivas que estaban alrededor y eso me hizo tener un tiempo maravilloso. Realmente lo usé muy bien y cuando veo hacia ese momento digo, wow, qué bueno que pasó así, o sea, fue perfecto tal y como fue. Entonces a veces también una de las cosas que ayuda mucho es la aceptación, o sea, aceptar las cosas Total. tal y como son. Y a partir de esa aceptación uno puede ser creativo, claro, uno puede generar ciertos cambios, adaptarse de ciertas formas, pero es muy importante partir también de ahí, como de, y tú has usado una palabra muy bella, la gratitud, ¿no? Aceptar, agradecer lo que se tiene en ese momento y desde esa satisfacción construir algo que puede ser diferente, que puede ser en otra dirección, pero es muy importante tener una base en la que tú te sientas sólido y esa base sólida es estar aquí y ahora con aceptación, con satisfacción y con gratitud. Y yo creo que eso fue lo que más me ayudó. Y como yo ya llevaba varios años meditando y tuve más tiempo todavía para meditar, eso fue excelente. Y fue un tiempo maravilloso y me abrió muchas oportunidades de trabajo, de estudio, muchas cosas. Entonces fue como una, una forma de más enfocarse en lo positivo y en las oportunidades que en esas cosas que podían haber sido vistas como negativas y que quizás para otra persona que no hubiese visto esas oportunidades hubiese sentido, "Ah, es fatal, ¿qué voy a hacer? Voy a perder esto, no voy a tener estas opciones". No, es en lugar de ver las puertas cerradas, hay que tratar de mirar hacia las puertas abiertas. Eso es lo que yo realmente veo que funciona mucho con respecto al cambio, pero obviamente cada persona tiene un proceso de adaptación diferente. Y por eso también es importante mucho trabajar el autoconocimiento, ¿no? El poder observar nuestras emociones, el poder ser realmente sinceros con cuáles son nuestras prioridades, porque no todos somos iguales. Por ejemplo, alguien que de pronto hubiese tenido esa situación y para quien su familia es muy, muy, muy importante, quizás se hubiese sentido muy triste porque iba a estar lejos de su familia, no iba a poder acompañar a su familia en ese proceso tan difícil de cuarentena y de enfermedad, pero eh, esa persona reconociendo eso, reconociendo que eso es una prioridad para ella o para él, que incluso yo también lo hice, decir, bueno, para mí mi familia es muy importante, entonces voy a llamarlos con frecuencia, voy a hacer estas videollamadas con ellos, voy a enviarles estos mensajes, voy a acompañarlos de otro modo. Entonces es como, bueno, reconozco cuáles son mis tendencias o cuáles son las cosas que realmente son esenciales para mí y busco que esa adaptación que voy a hacer pues esté conectado con eso, porque tampoco se trata de negar lo que somos, lo que en este momento somos. Y si para alguien, por ejemplo, dice, bueno, es que tengo una situación en la que no me está quedando tiempo, tengo demasiado trabajo y para mí en ese proceso de adaptación es muy importante encontrar más tiempo libre, pues entonces desde esa creatividad buscar cómo crear ese tiempo libre. Y hay muchos ejemplos como este. El punto ahí entonces es el poder reconocer nuestras cosas esenciales, que es lo que realmente importa para nosotros, nuestras habilidades que vamos a poder utilizar para poder crear ese cambio y también reconocer esas cosas en las que de pronto tenemos que trabajar más, que no son tanto nuestras fortalezas, que de pronto ahí tenemos como ciertos espacios que de pronto nos hacen más difícil la adaptación y también es bueno verlas, reconocerlas y a partir de ahí construir algo que sinceramente se conecte con nuestro proceso. Algo más que quiero agregar a todo ese panorama que nos estás dando de reconocimiento es ser sinceros con lo que estamos sintiendo. Nos sentimos
tristes, sentimos que queremos llorar, dejémoslo salir, o sea, no nos, como que no nos metamos en la cabeza que tenemos que reaccionar de una manera u otra. Permitámonos sentir, permitámonos darnos cuenta que está ese cambio, que no nos gusta, que nos está incomodando y que esas emociones atraviesen por nuestro cuerpo para que no se queden ahí atrapadas, para que realmente las visibilicemos y tengamos información de, ok, me siento mal, me siento ansiosa, ok, entonces vamos a bajar esa información. ¿Por qué nos sentimos ansiosos? ¿O para qué nos estamos sintiendo de tal manera? ¿Cómo se muestra que nos sentimos incómodos a este cambio? Todas las personas tenemos, como tú misma dijiste, muchas formas de, de darnos cuenta, de expresarnos, de expresar a otros. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos conectamos con nosotros mismos y nos reconocemos? Reconocemos nuestros estados emocionales para ayudarnos a saber qué herramientas necesitamos tener. Por ejemplo, lo que decías sobre la familia, que entonces tú tomaste la decisión de estar un poco más cercana a tu familia, buscaste herramientas de llamarlos más, de acompañarlos más, los mensajitos y todo. Pero entonces te diste cuenta, los extraño, me hacen falta, son importantes para mí, son mi prioridad. Entonces es reconocernos a nosotros mismos y validarnos, validar qué estamos sintiendo, validar qué estamos experimentando, que cómo se siente nuestra piel, cómo se siente, cómo nos sentimos nosotros, nuestro cuerpo, si está muy tenso frente a todo esto. Entonces necesitamos relajarnos un poquito más, como al darnos cuenta en qué estado corporal, emocional, físico, emocional, todo lo que quieran, estamos en este momento, logramos encontrar formas de afrontarnos, formas de encontrar ese equilibrio nuevamente. Ya. Sí, muchas gracias por puntualizar eso, porque realmente el validar lo que experimentamos, lo que sentimos, el expresar esas emociones es esencial, ¿no? También he tenido muchos casos de pacientes que por no expresar una emoción, por contener una rabia, por no vivir un duelo, luego el cuerpo lo expresa como una enfermedad. El cuerpo se convierte en ese lenguaje que ellos no han escuchado antes. Entonces, por eso el ser conscientes de nuestras emociones, de cómo nos estamos adaptando a las situaciones, es tan importante, porque el no ser consciente de ellos, sí, hay personas que viven sin ser conscientes de eso, pero después empieza a acumularse, 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 y luego el cuerpo se los muestra, y se los muestra de un modo mucho más agresivo. Entonces, por eso estamos haciendo esto, porque queremos ayudarles a prevenir, ¿no? A que realmente podamos recordarnos, porque obvio, no solamente es para ustedes, nosotras también nos recordamos en nuestro día a día el poder ser conscientes de esas emociones, de cómo estamos viviendo el cambio, de reconectarnos con el aquí y el ahora, de cultivar hábitos que nos permitan poder mejorar esa respuesta que tenemos a las condiciones en general. Y bueno, yo creo que para ir cerrando el live, pues una de las cosas que queríamos justamente compartirles eran algunas herramientas que pueden usar en su día a día. Una de ellas es generar hábitos que les permita estar en mayor equilibrio físico y mental. Y crear un hábito implica que todos los días idealmente saques un espacio para eso. Porque si tú dices, bueno, voy a empezar, por ejemplo, a hacer actividad física, pero tú no pones un momento para hacerlo, no dices, voy a hacerlo a tal hora, voy a hacerlo por tanto tiempo, voy a hacer ese tipo de actividad que me gusta, entonces eso se va a quedar disuelto en el espacio. Es necesario definir. Entre más preciso definas lo que quieres hacer, más posibilidades tienes de lograrlo. Entonces decir, bueno, voy a hacerlo específicamente en estos horarios, voy a hacerlo tantos días a la semana y exactamente estos días voy a hacer este tipo de actividad que me gusta hacer. Por ejemplo, me gusta caminar, entonces voy a caminar 30 minutos de 7 de la mañana a 7:30. Tengo ya organizada la ropa en la mañana para ponérmela de una y lo primero que voy a hacer es colocarme la ropa de hacer deporte.
Entonces, entre más específico y más detalles tengas en la formulación de tu nuevo hábito, va a ser mucho mejor. ¿Y qué hábitos ayudan en esa adaptación del cambio? Entonces, uno, la actividad física, ¿no? Porque la actividad física ayuda a reducir el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, y obviamente va a hacer que también tu cuerpo tenga mayor capacidad de adaptarse a las condiciones de una posible enfermedad. Entonces, vas a tener un mejor sistema inmunológico, vas a poder también tener, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando ya se acercan a la menopausia, entonces va a haber menos riesgo de osteoporosis, menos riesgo de fracturas debido a ello. Vas a tener muchas herramientas para que tu cuerpo se adapte más fácil a un cambio de enfermedad, por ejemplo. Entonces la actividad física es una de las recomendaciones. Otra de esas recomendaciones, ya lo mencionamos, es la meditación. Entonces crear el hábito de todos los días, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, tomar un espacio para meditar. Una forma de hacerlo es con la respiración. Es la recomendación que yo doy siempre para los pacientes que comienzan a practicar mindfulness. Sentarse con la espalda recta, es muy importante la postura, tratar de alinear bien este eje y concentrarse en la respiración de un modo tranquilo. No tiene que ser ni siquiera una respiración lenta, simplemente observarla. Observarla y dejar pasar los pensamientos, los sentimientos, y cada vez que tú recuerdes que debes concentrarte en la respiración, hacerlo, porque al principio de pronto vas a estar muy distraído, entonces vas a ir detrás de un pensamiento. Por ejemplo, de repente apareció la idea de que tienes que comprar mañana algo en el supermercado, entonces listo, apareció la idea, te vuelves a concentrar en la respiración. Pero si sigues en esa idea y empiezas a construir esa idea y dices, bueno, ¿y a qué horas voy a ir? ¿Y qué ropa me voy a poner? ¿Y qué otras cosas necesito comprar? ¿Y dónde, ahí si tengo efectivo o no? En fin, entonces empiezas a construir un montón de ideas que terminan llevándote al viaje del próximo año. Y la idea es que justamente cuando te des cuenta que te estás distrayendo, pues regreses a concentrarte en la respiración. Y esa es la herramienta que decíamos, estar aquí y ahora para poder ser creativo y poder afrontar mejor el cambio. Otra herramienta, hablábamos también de los grupos de apoyo, de si hay una situación o un cambio que realmente es muy retador para ti, entonces buscar un grupo de apoyo, por ejemplo, personas que tengan un diagnóstico como el tuyo o que estén viviendo una situación o que hayan vivido una situación similar y que te puedan ayudar con sus experiencias, con su apoyo también emocional, buscar apoyo en la familia. Bueno, no sé si Melissa tenga alguna otra recomendación que tenga en mente. Sí, me gustaría agregar esto, las herramientas para expresarnos. A veces lo comentamos mucho con amigos, otras veces, otras personas son más de guardar las cosas, entonces es buscar de qué manera nos podemos expresar, de qué manera podemos expresar lo que sentimos. Entonces, a mí me encanta una herramienta que son los libros o los cuadernos, entonces empezamos a sacar ahí cada pensamiento que tengamos, cada sentimiento que esté generando, qué está sucediendo, como tipo diario, pero no el diario de cuando éramos pequeños, sino más que todo como un me reconozco que está sucediendo en mi vida y quiero sacarlo de mi mente para al menos visibilizarlo en algún lugar, ¿sí? Entonces, cosas que yo pues como que les recomiendo a mis pacientes, por ejemplo, cuando me dicen como, ay, pero es que yo no escribo, yo no sé cómo, pues no sé cómo empezar eso, yo, ¿qué tal si empiezas como si fuera un chat contigo mismo, como, ok, Melissa 1, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No sé qué, Melissa 2, ¿es en serio que te sientes realmente así? O pues te sientes bien, pero cuéntame más. Empecemos a hablarnos y empecemos a mostrar que realmente la honestidad con nosotros mismos es algo a normalizar. Es decirnos, realmente no me siento tan bien. Y no hay que decírselo a todo el mundo, nos lo estamos diciendo a nosotros mismos en nuestro propio cuaderno que nadie lo va a tocar. Entonces esa es una herramienta importante a través de la pintura, a través de los dibujos, de los colores, a través de los libros, cómo te vas expresando, cómo te vas, eh, como
sacando esa emoción que estás sintiendo, cómo te vas buscando y encontrando nuevas herramientas de adaptarte a través del arte, porque lo que estás haciendo es vaciar tu mente. Básicamente estás vaciándolo todo y estás poniéndolo en un lugar para que puedas ver caminos, para que puedas ver soluciones, para que puedas como tener esa creatividad positiva de adaptación. Los grupos, para mí los grupos son muy valiosos, tenemos que tener tanto ese equilibrio con nosotros mismos, nuestra relación, cultivar nuestra relación propia y cultivar la relación con otros, porque nosotros nos vemos y aprendemos a través de esa relación y esa interacción con otros. En muchas ocasiones me ha pasado que no me doy cuenta porque hago cierta cosa y hablo con otra persona, por ejemplo, yo cuando me río mucho, que hasta llego al borde de las lágrimas, pero es una forma de, no sé, simplemente es gracioso porque no es fácil llorar para mí, normalmente por tristeza, pero una amiga me coge y me dice como, o sea que si usted se esconde detrás de la risa para soltar sus tristezas, ¿cómo es eso tan bonito de la realimentación que tenemos con otras personas cuando nos observan, cuando nos permitimos escuchar qué están viendo de nosotros? Y pues obviamente lo tomamos como en un filtro de que no todo nos define, pero cómo nos permitimos escuchar ese discurso o eso que el otro tiene para nosotros y cómo nos enriquece. Entonces, no sé qué otras herramientas podríamos aportar. Pues mira, Melissa, justo a partir de lo que expresas con respecto al uso del arte, que me parece una muy buena recomendación y pues tú trabajas con arte terapia y a mí me encanta también esa área. Yo también tengo mucha conexión con el arte y la uso en mi vida. Una de las cosas que quería agregar con respecto al arte es que a veces hay cosas que no podemos racionalizar, ¿no? Son cosas que simplemente sentimos y no sabemos muy bien por qué o de dónde vienen. Y exploramos y tratamos como, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué no estoy motivado, motivada? ¿Por qué estoy triste? Pero no encontramos realmente una razón claramente. Estamos como que, wow, parece que mi vida está muy bien, pero me siento así. Y el arte permite trabajar con cosas que no son tan racionales, algo que desde la psicología Completamente. se llama más como algo más inconsciente, ¿no? Es como poder visualizar cosas que están en nuestro inconsciente y es como si las pusiéramos en un espejo, entonces las vemos en un espejo y ya luego decimos, ah, wow, ya entiendo. Y es un entendimiento que ni siquiera tiene que ser racional, o sea, ni siquiera tiene que ser que tú dices, esto es porque esto fue y así ya va a ser la consecuencia, no, simplemente es como que tú dices, sí, un ajá, como que ya, entendí, sin ni siquiera tener que racionalizarlo. Y, incluso a veces pasa que yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, yo escucho una canción y me di cuenta que estaba tan triste y me di cuenta que no había vivido este duelo y me di cuenta que esta persona no la había sacado y es impresionante y lloré y lloré y lloré a partir de escuchar una canción. Entonces el arte tiene realmente una es una gran herramienta que puede tener un gran impacto en nuestro inconsciente y en cómo podemos visualizar cosas que no entendemos desde lo racional. Entonces, es excelente esa herramienta. Y si alguien dice, bueno, no soy para escribir, entonces no necesitan escribir. Si de pronto alguien prefiere, por ejemplo, pintar, dibujar algo, escuchar música, incluso grabarse, también hay una posibilidad al grabarse, porque cuando tú te grabas, luego te escuchas, también estás haciendo ese mismo efecto de espejo. Estás de algún modo como reconociendo ahí cosas que dijiste que dices, wow, esta palabra, ¿por qué dije esto? ¿Por qué estaba sintiendo esto? Entonces son herramientas que desde lo simbólico también generan más conciencia en nuestro día a día. Y de nuevo, como hablábamos antes, la idea es adaptarse a lo que tú eres, a lo que se conecta más con tu esencia, que sea algo natural,
que sea algo cómodo, que no sea forzado. Y si en algún momento sienten que necesitan una ayuda adicional de alguien que les guíe, entonces usar también esas guías, ¿no? Usar alguien como Melissa, una psicóloga, o si tienen una enfermedad, alguien como yo que hago medicina psicosomática, la relación mente-cuerpo, si es una enfermedad ya a nivel físico. Entonces es como tratar de buscar herramientas que nos permitan poder afrontar de la mejor forma la situación, pero partiendo de lo que somos, de nuestra base. Y entre mejor observemos en nuestro día a día nuestras emociones, más rápido vamos a poder crear una reacción que nos permita lograr ese equilibrio. Ese es uno de los mensajes principales, el poder observar en nuestro día a día nuestras emociones, el expresarlas naturalmente, el reconocerlas, y a partir de ahí vamos a poder tener esa homeostasis, ese equilibrio que nos va a permitir realmente vivir en bienestar. Algo que quiero agregar es, y me pareció muy lindo que lo hayas dicho, realmente nosotros no estamos solos y no tenemos que batallar con las situaciones que tengamos. Pues hay demasiada gente a nuestro alrededor que incluso no conocemos y nos quiere tender una mano. No tenemos por qué pensar que tenemos que tener todas las respuestas y tenemos que tener inmediatamente la actitud o las herramientas o todo para afrontar el cambio que está sucediendo. Es una situación que te está sacando de tu equilibrio y es algo normal sentirse incómodo. Es algo normal no encontrar por uno mismo las herramientas que necesita. A veces necesitamos un poquito más de conocimiento, a veces necesitamos, por ejemplo, lo que tú decías, que era como sacar del inconsciente ciertas cosas y visibilizarlas en nuestro consciente, hacerlas visibles, hablarnos un poco. Entonces, bacano que entendamos que no estamos solos y que no tenemos que hacer las cosas solos, que hay muchas personas dispuestas a apoyarnos y que el universo es un lugar muy amable, que podemos encontrar alrededor muchas formas de ayudarnos a través de otros. Y que incluso espacios como este, que ahorita es impresionante tantas herramientas que hay, ¿no? El que podamos acceder a conocimiento, a profesionales que están con la intención de hacer educación, de compartir su conocimiento, y yo creo que también una invitación que quiero dejarles es a que compartan este tipo de información, ¿no? Por ejemplo, después de que se termine este live, compártanlo con otras personas, o si no quieren compartir el live, entonces compartan una frase que aprendieron. Simplemente tratar de hacer como un eco a esta información para que muchas más personas se beneficien de ella. Y también tratar de seguir profesionales que realmente conozcan del tema, ¿no? Que realmente les puedan dar una información clara, confiable, para que tampoco tengamos demasiada información que no podemos utilizar, ¿no? La idea es también usar estas herramientas, estas nuevas tecnologías. Bueno, ya no son tan nuevas quizás, pero sí estas herramientas que tenemos ahora para realmente generar un conocimiento que nos dé más claridad y que nos permita actuar. Incluso muchas cosas que yo trato como de cuando comparto en las redes, una de las cosas que yo trato de hacer es como invitarlos a que salgan de las redes. Muchas veces yo les digo, hey, si ves esta publicación, sal a hacer ejercicio o ve a compartir con la persona que amas, porque realmente la idea es no quedarse aquí, o sea, que se termine este live y no quedarse viendo publicaciones en Instagram. La idea es que si están aquí, se termina este live y vayan a hacer algo que ustedes amen, que disfruten, vayan a escribir qué sintieron hoy, miren qué reto tienen en su vida, cómo van a crear algo nuevo para adaptarse a ese reto, apliquen lo que hoy estamos hablando, compartan lo que sientan que puedan servirle a otros. Y bueno, ya ahora vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas, a no ser que Melissa quiera agregar algo más. Si hay alguna pregunta, Sí. este es un buen momento para hacerla o algún comentario. Y bueno, y para los que vean el live después, los que no se han conectado en este momento, también pueden después dejar en el live sus comentarios y sus preguntas y con mucho gusto los vamos a acompañar en el chat. Hasta ahora no hay ninguna pregunta.
Bueno, y entonces, mientras si de pronto alguien se anima, todavía tienen tiempo. Voy a ir agradeciéndole a Melissa por su tiempo, por participar de este espacio. Y realmente, bueno, la idea es como seguir construyendo juntas espacios como este. Pueden seguir a Melissa en sus redes, en despliega el slash bajo tus alas. Ella ahí tiene pues, su red como psicóloga. Ya, pues ustedes que están acá conectados conmigo, ya imagino que están ahí todos conectados en Doctora Rúa. Y ya saben que lo que estamos haciendo principalmente es trabajar esa relación mente-cuerpo, ¿no? Cómo nuestras emociones, cómo nuestros estados mentales afectan nuestra salud física también. Y por eso es que estamos trabajando en este contexto de la medicina integrativa y psicosomática, este tema de la adaptación al cambio que es esencial. Cómo nos adaptamos, cómo generamos equilibrio en nuestro cuerpo y cómo eso afecta a nuestra salud. Yo te agradezco muchísimo por este espacio. Me encanta poder compartir conocimiento, experiencias que ambas hemos tenido y ponerlos pues como al servicio de otros. Algo que me acabé de acordar que estabas hablando sobre un paciente que estaba teniendo resistencia como a los medicamentos y esto, yo me acuerdo mucho cuando hablo con mis pacientes que, ok, si tienen en algún momento que tomar medicamentos, proceso de psicología y su proceso de adaptación desde la parte emocional, porque cuando simplemente nos relegamos en una sola cosa, por ejemplo, solamente los medicamentos, entonces los medicamentos van a ser maravillas. Realmente nosotros también tenemos que dar nuestro extra. Tenemos que poner como esta voluntad de que los medicamentos funcionen, entonces qué hábitos necesitamos para que nuestros medicamentos también funcionen y verlos más como una herramienta y no verlos como algo que es de por vida completamente necesario, que si no te los tomas no puedes vivir sin ellos, no, todo es amigable, es una herramienta para que te sientas mejor. Como todas estas herramientas que hemos estado dando, también las vamos adaptando a nuestra vida y las vamos haciendo parte de nosotros. Con nuestra actitud, nosotros podemos lograr como un colchón para que estos cambios que se estén dando, pues sean mucho más fáciles de afrontar. En serio, muchas gracias, me encanta este espacio. Gracias por todo tu conocimiento que compartiste. No veo preguntas. No, no, no hay preguntas por ahora, pero ya saben todos que pueden participar luego. También gracias a los que se conectaron. Yo sé que igual a veces en el día a día hay muchas actividades después del trabajo, pero bueno, consideramos que este de pronto era un espacio en el que podían conectarse. El próximo jueves voy a tener un live con Santiago Rojas, es un médico que ya es bastante famoso y que es un colega que admiro muchísimo, para que aprovechen también ese espacio. Espero que también se conecten y si no, pues que lo vean después. Y bueno, todo lo mejor para ustedes. Ahora que disfruten mucho su noche, salgan de las redes y vayan a hacer algo maravilloso con su familia o con ustedes mismos. Hasta una próxima y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.